Richard Sharp Shaver, cuando trabajaba en una fábrica de coches en Detroit, comentó a sus compañeros que padecía de telepáticas sesiones de tortura a cargo de entidades malignas de las profundidades de la Tierra. Estas entidades eran los llamados Deros. El misterio Shaver, como fue denominado por su futuro editor Ray Palmer, se inicia cuando escribe una carta a la revista de relatos Pulp llamada Amazing Stories, notificando el descubrimiento de una vieja lengua olvidada llamada Mantog, a partir de unas extrañas imágenes impresas en roca que él mismo habría descubierto y a las que le dio el nombre de libros de piedra. Shaver corría el riesgo de que algunos no acabaran de creer su historia, por lo que decidió escribirla en forma de novela. Cuando llegó el voluminoso sobre con la historia, su director, Ray Palmer, en contra de la opinión del resto de la redacción, decidió publicarla. A Ray Palmer el tema le produjo curiosidad y se puso en contacto con Shaver, y este le comentó que había traducido un manuscrito del idioma Mantog llamado Una advertencia para el hombre del futuro. Su historia comienza en los años 40. Shaver descubre una extraña raza que habita en las entrañas de la Tierra, una especie de robots biológicos mutantes llamados Deros, supervivientes de una antigua civilización que habitó el planeta antes de la aparición del humano. Estos seres acabaron abandonando el planeta, dejando atrás a algunos de sus miembros y buena parte de sus maquinarias de tecnología avanzada. Con el paso de los milenios, estos especímenes acabaron convirtiéndose en una raza perversa y permanecen hasta hoy ocultos en ciudades subterráneas. Palmer pulió el relato, donde se iniciaban estas historias de malignos androides subterráneos, y le cambió el título por Yo recuerdo Lemuria. Al parecer, la redacción de Amazing se llenó de cartas de seguidores aportando pruebas al respecto, también de críticas y comentarios respecto a los evidentes síntomas de esquizofrenia paranoica que emanaban de los textos del escritor. Al final, Amazing suspendió los relatos de Shaver a finales de 1948, según la revista porque afectaban a las ventas y según Palmer por oscuras maniobras de los pérfidos Delos infiltrados entre nosotros y temerosos de que se supiera la verdad. De vez en cuando desaparecía de la vida pública, según unos recluido en sanatorios mentales y según otros en expediciones al mundo subterráneo en busca de nuevas pistas. En su crónica, Shaver describía minuciosamente la forma en que los Deros intervenían en la vida de los humanos. A través de una máquina de rayos, los Deros inoculaban en la mente de algunas personas ideas perversas, obligándolos a ejecutar acciones infames en contra de su voluntad. Asimismo, con sus rayos, los Deros eran también responsables de algunos fenómenos como la combustión espontánea. Docenas de personas en todo el mundo ardían repentinamente y sin ninguna explicación aparente, a causa de la acción de esta tecnología. Periódicamente los Deros hacían también excursiones a la superficie para secuestrar mujeres a las que, después de torturar y violar, transformaban en comida, pues los Deros al parecer se alimentan de carne humana. Las primeras informaciones de esta perversa raza degenerada de intraterrenos le vinieron a Shaver en forma de mensajes telepáticos, mientras trabajaba con su máquina de soldar en una fábrica de Detroit. Con estas interferencias en su mente descubre la historia y más tarde dijo que encontró una entrada secreta a los túneles que llevan hasta las cuevas subterráneas donde habitan los Deros. Durante años, Shaver se dedica a recoger información sobre la existencia y los sádicos métodos de aquella raza intraterrena maligna. La extensa crónica, aparecida en el número de marzo de 1945 de Amazing Stories, tuvo un éxito arrollador. Miles de cartas de lectores inundaron la redacción para dar fe de que a ellos en algún momento también les había pasado lo mismo. Escuchaban voces dentro de sus cabezas incitándolos a hacer cosas terribles. El enorme interés despertado por la historia de Shaver animó a la revista a publicar más información. Los torrenciales escritos de Shaver debían ser corregidos y aligerados por el editor Palmer,
pues por lo visto, además del caótico estilo, las descripciones de las maldades de los Deros eran demasiado explícitas para ser publicadas. La revista multiplicó sus ventas durante el tiempo en que publicó los reportes de Shaver. El asunto, que empezó a conocerse como el misterio Shaver, adquirió una considerable notoriedad. Tal interés creciente generó además clubs o sociedades shaveritas, gente que se reunía para leer y comentar las revelaciones sobre los Deros y sus rayos corruptores. Pero al tiempo hubo un contraataque desde un bando inesperado, los aficionados a la ciencia ficción, que afirmaban que toda la historia de Shaver era falsa y que además socavaba el prestigio del género. Ante la presión, la editora de Amazing Stories despidió al director y canceló las entregas sobre los Deros. Hacia finales de la década, el asunto comenzó a caer en el olvido y Shaver se retiró a una vida de aislamiento en el campo, en Arkansas. Durante sus paseos por el campo, Shaver descubrió que algunas imágenes de escenas de la vida de aquella antigua civilización habían quedado impresas en las piedras, como si de un holograma prehistórico se tratase. Casi 20 años después, Richard Shaver tenía pruebas irrefutables de la existencia de los Deros. Presentó sus piedras al mundo, haciendo cortes transversales para obtener secciones de roca en donde se podían ver imágenes congeladas de los antiguos intraterrestres. Los denominó libros de piedra. Las imágenes mostraban cuerpos, rostros y escenas completas de estos extraños seres. Pero la gente no acababa de identificar las figuras que Shaver veía claramente. Los libros de piedra parecían aquellas imágenes en 3D tan populares hace algunos años, en donde a través de una trama de líneas había que adivinar figuras ocultas. Como recurso desesperado, Shaver decidió entonces transcribir esas imágenes con pintura, empleando un proyector de juguete para ampliar los patrones de piedra sobre una tabla. Las recreó con tintas, pasteles, cera, jabón y otros colorantes. No tenía formación artística, pero poco a poco fue elaborando una serie sorprendente de tablas coloreadas en las que se veía un extraño conjunto de caras y cuerpos entreverados, sin paralelo en el mundo de las bellas artes, aunque para él aquello no era arte, sino una especie de ayuda visual que permitiera a la gente identificar los rastros de los Deros. Pero a pesar de esta contundente evidencia, el mundo siguió ignorando sus revelaciones. Sumido en la pobreza y el desprecio incesante, Shaver continuó con su labor durante más de una década, hasta su muerte en 1975. Su editor y amigo Ray Palmer recopiló y editó sus escritos en forma de libro. Este libro, llamado Recuerdos del Muria, lo publicó en castellano la Biblioteca del Laberinto. Y también, poco a poco, diversas galerías y museos norteamericanos se van interesando por la involuntaria y maravillosa obra artística de Richard Shaver. Todo esto parece sacado de una mente trastornada y fantasiosas ideas de un escritor de ciencia ficción, pero lo curioso es la coincidencia en varios puntos de sus historias, las máquinas, tecnologías que inducen a actos inhumanos, similares a las antenas HARP, y otras tecnologías similares de las cuales han hablado denunciantes como James Casbolt, Max Pyers, William Cooper y otros muchos más. Guerras en la antigüedad que obligaron a los habitantes de la superficie a refugiarse en el interior del planeta, seres malignos como reptilianos, grises y otros que manipulan la mente de la humanidad a través de tecnología para evitar una rebelión mundial.